Y déjenme decirles algo. A mí la vida toda no me alcanzaría para contarle al pueblo de Cuba todo el desastre y toda la complicidad y toda la trampa y todos los engaños que esta gente han hecho para quedarse en el poder. Y les voy a decir algo, no solamente son culpables los comunistas en Cuba, con el dragón aquel del mal que era Fidel Castro a la cabeza, y su hermano el pichón de dragón, el dragoncito general. No, 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 estamos equivocados. Esa burguesía rica que salió de Cuba, que tenía dinero, que lo puso en el poder a él para quitar a Batista porque no convenía a los intereses, desde los problemas raciales hasta todo lo que le tenían guardado cuando el golpe del 32-33, cuando el golpe de septiembre que derrocó al gobierno constitucional de Carlos Manuel de Céspedes, hijo presidente del Senado, que cayó su gobierno breve porque cuando el Ras de Mar de Santa Cruz del Sur se sacaron a la luz los desmanes del gobierno, no había dinero ni para comprar los ataúdes para enterrar los muertos cuando Santa Cruz del Sur, allá en Camagüey, fue barrido por un tsunami que costó la vida de 3.005 cubanos. Y aquello fue un escándalo político enorme. Y Batista, que en aquella época era un sargento taquígrafo, que se había ganado un ticket de lotería y se había comprado un Ford Pisicorre, entonces, como era el hombre que iba por las guarniciones militares pagando el dinero, en todas las guarniciones de Cuba lo conocían. Y cuando los cuarteles militares del resto del país empezaban a llamar para La Habana, que en aquellos días se estrenó el telégrafo a lo largo de la carretera central en el año 32, entonces Batista, aprovechando que Pedraza y que Pablo Miguel Gómez y estas personas que eran los líderes del movimiento que se habían ido a Pinar del Río a sofocar la única revuelta que ha tenido Cuba en Pinar del Río, cuando llamaron, la gente preguntaba, bueno, ¿quién está a cargo aquí? Batista dijo que estaba a cargo él y comenzó a dar grados de sargento a teniente, de teniente a comandante. Imagina, no solamente la gente subía en grado, sino también en salario, porque hasta esa época lo ganaban era 33. Por eso fue la huelga del 32, que fueron los militares y las clases, sargentos y soldados, contra los oficiales de mayor rango. Y ahí es cuando Somerville viene, que era el secretario de Estado de Guerra, que viene un acorazado y quiere intervenir en Cuba por la enmienda Pla, que le daba el derecho a intervenir cada vez que la situación política cubana lo requiriera. Ya Cuba había tenido dos intervenciones antes, una en 1906 con Estrada Palma, cuando la guerrita, la famosa guerrita de agosto, que hizo que el general Bandera se levantara contra las injusticias que estaban cometiendo los mismos mambises que habían peleado junto con él y que habían marginado a miles de personas, incluyendo a Lucía Íñiguez, la madre de Calixto García, que trabajaba en el Cine Pairé de La Habana vendiendo tickets de portera. Es un desastre lo que han hecho los políticos con Cuba. Y después en los días de José Miguel Gómez, cuando la guerra de la Chambalona, cuando Rodríguez de Estenó se levantó por allá por Ralengo 18 en Guantánamo y tuvieron que traer a los Rolls Royce, que eran un batallón de pistoleros a sueldo del oeste americano, que Teddy Roosevelt, que años más tarde llegó a ser presidente de los Estados Unidos, vino ahí en ese grupo y acabaron en Cuba. Siempre fue lo mismo, la llamada guerra de la chambelona. Hay una canción que dice ae la chambelona. De ahí viene toda esa historia. Y entonces, con la complicidad de la burguesía, estos demonios se quedaron en el poder. Porque nunca hubo visión política. No hubo visión política ninguna. Y al no tener visión política, desembarcan un ejército en un pantano, confiando en que Kennedy, un gobernante de izquierda que se estaba dando la lengua con el comunismo internacional y con la Iglesia Católica, iba a apoyarlos en la invasión. Porque en ese momento histórico que Cuba vivía, no se podía contar con el apoyo popular porque el 98% de la población cubana no tenía nada. Era gente pobre y se había quedado con la revolución.
Toda la riqueza nacional estaba en manos de un 2%, que eran los dueños de los latifundios cañeros, ganaderos y agrícolas del país. El campo cubano estaba olvidado. Habían leyes, pero no se cumplían, porque siempre han sido pequeños reyesuelos, que han hecho en su lugar lo que les ha dado la gana. Eran muy abusadores. Si querían la finca de un campesinito, mandaban al guardia rural y que le cayera planazo para que se mudara, y si el guajiro se resistía, pues los ahorcaban. Y así siempre fue. Siempre hubo muchos hombres honestos, pero en toda esa varaunda de miseria espiritual y económica y el abandono se movía la sociedad cubana. La Habana, una ciudad del primer mundo, en medio de un inmenso latifundio cañero, llena de vicios, de corrupción política, gobernada por la mafia y por el hampa del crimen. Y toda esta situación creada por la deshonestidad política del país fue la que Fidel Castro aprovechó para lanzar su programa del Moncada, su programa revolucionario comunista, y hasta el sol de hoy. Y los hombres que tenían dinero, que tenían visión, que estaban preparados intelectualmente, hicieron las maletas el 2 de febrero del 59, cuando no se pusieron de acuerdo en el primer gobierno revolucionario, y partieron de Cuba y dejaron las esperanzas de la libertad de Cuba en el ejército norteamericano y al pueblo cubano como un cordero en medio de esa manada de lobos que ha desguazado a nuestra gente hasta el día de hoy. No hubo visión política. Siempre el revanchismo, el oportunismo, la viveza del cubano de que no quiere sacrificarse, que no quiere poner el muerto. Ese pueblo que cuando no llega, como decía Gómez, pues se pasa. Ese pueblo que cuando el incendio de Bayamo, con agua caliente y piedra, las mujeres, los niños y los viejos rechazaron la bestial embestida del miserable conde de Balmaceda, aquel asesino que arrasó en los llanos del Cauto con los cubanos. Debieron ocupar Isla de Pino, que él no tenía flota de superficie, ni tampoco tenía ejército para invadir aquello. Eran 4 barbudos llenos de piojos, con 6 escopetas amarradas con alambre. Ocupar Isla de Pino y crear un gobierno allí fuerte y pedir la intervención de la OEA, que en aquellos días toda estaba virada con Cuba, excepto Canadá y Estados Unidos, porque el problema es que Trudeau era amigo de Fidel Castro. O desembarcar ese ejército que iba bien apertrechado, que estaba diseñado con hombres, con médicos, con guías, con prácticos, con técnicos en comunicaciones, en el Escambray, para juntarse con la gente que estaba en el Escambray ya alzada, y algunos grupos de alzados que habían en Pinar del Río y en la zona de Oriente. Pero no, nunca se pusieron de acuerdo. Cheito de León no se ponía de acuerdo. Luis Emilio Carretero no se ponía de acuerdo. La niña y la china del Escambray no se ponían de acuerdo, para después terminar denigrados en la historia del comunismo como asesinos de maestros, quemadores de bohíos de campesinos y violadores de Guajira. ¿Por qué? Porque le dieron la posibilidad a este hombre de que los derrotara para que contara él la historia. Esa historia mal contada, y todo Cuba siempre ha sido así. Dejar la libertad de Cuba en garras de un gobierno que no le importaba para nada. Se debió ocupar Isla de Pino. Había que dejar que los años subsiguientes demostraran la naturaleza de pobreza, de saqueo y de abuso de este régimen. Pero nunca han tenido visión y hoy siguen en la misma, matándose entre ellos, desguazándose entre ellos, buscando y demostrándole al mundo que lo único que le interesa es el dinero, la publicidad, el rating, los likes, y allá en la opacada perla del Caribe, en la que otrora fuera la tierra más hermosa del mundo, hoy arrasada por la barbarie de todos los políticos cubanos que a la larga de la historia han acabado con nuestro pueblo y cuyo máximo exponente ha sido ese señor de la barba. El pueblo cubano sigue esquilmado como una oveja, anémico, hambriento, azotado por la peor pandemia de la raza humana, y para él no se vislumbra ni siquiera un rayo de esperanza. Y ahora la gente quiere un líder político. No necesitamos un líder político. Lo que necesitamos es un movimiento político con vergüenza. Que toda la fuerza política exiliada y la que está dentro del país funden un solo movimiento para lanzarlo al combate